Señor en el libro de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 3. Capítulo 3. Vamos a leer allí a partir del verso 21. Y vamos a abordar hoy, a recordar más bien, aquí la iglesia sabe mucho también, recordar algo de la doctrina fundamental. Leamos del verso 21 en adelante, estamos ahí ubicados, ¿sí? Dice la Biblia 3:21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Lean el 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Pedimos al Señor que nos bendiga a través de su palabra. Señor Jesús, te damos gracias, Dios Todopoderoso, esta noche. Te ruego, Señor Jesucristo, por favor, para predicar la palabra, Señor. Amada iglesia, Señor, esta preciosa iglesia que has redimido con tu sangre, oh Señor, merece todo el respeto, Señor, y te ruego que me uses. Pueda ser yo un instrumento, Señor, para bendecir este pueblo en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. ¿Se pueden sentar, hermanos? Quiero también hacer un paréntesis aquí para recordarle a la iglesia que tenemos todo fin de mes un culto especial el domingo. Entonces, estemos programaditos, invite a los amigos, asista usted también y hagamos de ese culto un culto especial para la gloria del Señor. Domingo en la tarde. Bueno, hermanos, quiero recordar un poco acerca de la doctrina de la redención. Y para hablar de redención, como el culto del jueves, aparte de que es culto de oración, de intercesión, también es un culto de enseñanza. Aquí el sermón está enfocado en la doctrina, no con el fin de que alguien se sienta mal, ni con el fin de pretender saber más que ninguno, sino con el fin de ubicarnos y enfocarnos en el tema. Quiero como conocer un poquito los saberes previos de los hermanos con relación al tema. No sé si algunos hermanos quieren definir con algunas palabras qué es redención. Si alguien quiere expresar su concepto, o su concepto no, su opinión, su saber, por aquí me hablaron. Redimir de una culpa. Pero en sí, ¿qué es redimir? ¿Qué es redención? ¿Qué es redención? Porque es una doctrina fundamental, la redención. Y nosotros vivimos agradecidos porque fuimos redimidos. Somos redimidos. Pero, hermano Efraín, ¿qué es redención? Ser perdonados. Pues es una definición. Pero aunque nosotros conocemos las doctrinas, por eso es que Pablo dice, aunque se las he dicho algunas veces, para mí no es molesto volvérselas a decir. Porque a veces pensamos y no hablamos de algunos temas porque suponemos que todos sabemos ya, y a veces, aunque sí sabemos, nos hace falta que nos recuerden y de qué se trata. Y no es que yo tenga la última palabra en el tema, pero hoy vamos a hablar un poco de la redención, ¿les parece? Amén. Gloria al nombre de Jesús.
Esto es una doctrina fundamental. Entonces, hermanos, pues como manera de introducción, estaba pensando cómo hago una introducción al tema y me vino a la mente unas escenas que vi hace algunos años de un hombre, un hijo de él ahora es un político reconocido de apellido Liscano. El papá de él era también un político y fue secuestrado, creo que en un avión que aterrizaron por allá en una carretera. El caso es que fue secuestrado y estuvo mucho tiempo secuestrado. Y se atrevió alguien de los captores a invitarlo a escaparse y se escaparon. Y estuvieron a punto de morir de hambre, bueno, en la selva, pero salieron. Las imágenes eran aterradoras. Algunos de ustedes recordarán. Y la persona salió irreconocible, cabello largo, su barba, demacrado, sin fuerzas, casi no le salían las palabras, una cosa impresionante. Pero cuando salió en las tomas que hacían, al momento de encontrarse con su familia, el gozo era enorme, porque no se sabía si saldría con vida o no, pero salió con vida. Y la celebración fue enorme, y la noticia causó gozo en una gran parte del país, de la gente, porque ya acabé de poner pilas. Sonido, no, pero suena mejor. Bueno, entonces, hermanos, es una bendición muy grande. Sonido, es una bendición muy grande que alguien que estaba en unas circunstancias que no se sabía si iba a vivir o no, que lo más probable era que no viviera, pero logró salir. Es una buena ilustración para hablar de redención. Porque Dios al ser humano no lo hizo pecador. Dios al ser humano lo hizo en un estado de pureza, de santidad. De santidad. Y lleno de privilegios, y lo puso en el huerto y le dio privilegios y todas las bendiciones, las promesas, y le dijo: aquí tienes esto para que viva, para que coma de todo lo que quiera. Y le dejó por allí algo en medio del huerto y le dijo: de este no coma, porque el día que coma de este, a eso sí se lo saben todos ustedes. ¿Qué le pasaba? Moriría. El día que coma se muere. No podía, porque el día que comiera de ese árbol moría. Ahí entraba la muerte. Eso está en Romanos, y se explica claramente. El pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos, porque claro, todos pecaron. El asunto es que cuando el hombre desobedeció, cayó de la gracia. Cayó del estado tan alto en el que Dios lo había puesto. Cayó a un abismo. Perdió la vida. Y como si eso fuera poco, quedó bajo otro gobierno. Entonces fue esclavizado por el diablo. Porque el pecado esclaviza, el diablo esclaviza. Y en esa condición quedó el hombre caído. Usted lee Romanos capítulo 1 y ahí encuentra la problemática de la caída del hombre.
Y en esa condición, Dios, que es tan grande, tan poderoso, hubiera podido decir, bueno, pues yo lo advertí y él no puso cuidado, ¿cierto? Entonces Dios hubiera podido decir, bueno, yo me puedo hacer otra especie, crear como lo hizo con miles de ángeles, pero hay algo en Dios que nosotros lo pronunciamos pero no lo alcanzamos a entender. Y es el amor de Dios. Nosotros hablamos del amor de Dios, pues nosotros no alcanzamos a entender lo que es el amor de Dios. Amén, amén. Es enorme, es grande. Mejor dicho, el lenguaje no alcanza. Las palabras no alcanzan para decir cómo es de grande el amor de Dios. Entonces Dios, que es bueno, en su infinito amor y misericordia, buscó al hombre caído. El hombre le dio la espalda y se fue expulsado y se fue. Pero Dios viene a buscar al hombre perdido, caído, extraviado, porque eso es lo que dice la Biblia. Que la venida, la manifestación de Dios en carne tiene un propósito, y es venir a buscar y a salvar Lo que se había perdido. Claro, y lo que se había perdido no eran los pozos petroleros, ni las minas de esmeralda, ni nada de eso. Lo que se había perdido era el hombre en el pecado. Amén. Pero resulta que el hombre, en lo que hizo, fue tan grave lo que hizo el hombre, fue tan grave que ofendió a Dios de una manera impresionante con lo que hizo. Bueno, no hablemos en tercera persona, hablemos personal, lo que hicimos. Ofendimos tanto a Dios, tanto. Infringimos tanto la ley divina que el expediente se creció demasiado. Hay personas que tienen expedientes pendientes con las autoridades y sus expedientes le suman, y a algunos les da penas muy grandes, en algunos países hasta pena de muerte. Pero las infracciones de los humanos ante la ley divina, hermanos, eran unos expedientes enormes. Gloria al nombre del Señor. Y había que pagar. Había que pagar. ¿Y con qué se podía pagar la deuda? Toda esa infracción que se llama pecado, ¿con qué se podía pagar? Si alguien me puede decir con qué se podía pagar. Hermano, con lo único que se podía pagar era con la vida. Con la vida. Y ahí está el problema. Que con lo único que se podía pagar era con la vida, pero resulta que eso era lo que no había. Acuérdese lo que se le dijo al hombre: si comes de ese árbol, ¿qué le pasaba? Perdía la vida. O sea que el hombre sin Dios no tiene vida. Amén, amén. Con el respeto de las personas que esta noche me puedan escuchar, que no hayan comprendido lo que aquí entendemos, pero el hombre sin Dios no tiene vida. Porque la vida es Cristo. Y
Y el que no tiene a Cristo no tiene vida. Y nadie en el mundo podrá decir que disfruta de la vida si no tiene a Cristo, porque la vida es Cristo. Amén, amén. Entonces el hombre perdió la vida, cayó, desobedeció y cayó, perdió la vida. Y con lo único que el hombre podía pagar la deuda era con la vida. Y resulta que no tenía vida. Porque a mí me dice la Biblia en Efesios que Él nos dio vida cuando estábamos como muertos en delitos y pecados. Y nosotros los que estamos haciendo este culto no venimos de un cementerio. No salimos de un cementerio, de una tumba, no. Pero la Biblia dice que aunque no vinimos de una tumba, de un cementerio, estábamos muertos. Amén. Muertos. Esto que les estoy diciendo es la razón de la redención. De la redención. Entonces es importante analizar las implicaciones de la doctrina de la redención en la salvación del hombre y en su relación con Dios. Amén. Eso es importante. Y por eso sí es bueno que tengamos una definición clara de lo que es redención. Según algunos diccionarios, el término redención significa rescatar y reponer a su estado original. Entonces, ¿qué es redención? Rescatar. Pudiéramos decir recomprar. Porque el hombre estaba bien con Dios, ya dijimos, pero desobedeció, y cuando desobedeció cayó del estado en el que estaba. Amén. Perdió la vida y cayó al abismo, al foso cenagoso, al fondo de la desgracia. Y como si eso fuera poco, quedó secuestrado por el diablo y esclavizado por el diablo. Y para poder ser liberado de la esclavitud, de ese secuestro del diablo, tenía que pagar, y con lo que único que podía pagar era con la vida, y no tenía vida. Entonces me parece que es bien importante que reflexionemos frente al tema. ¿Qué es redención? Entonces redención es rescatar o recomprar. Por eso hoy nosotros no podemos pensar como pensábamos antes. El hombre que no ha entendido esto que nosotros entendemos y sabemos, dice: es que mi vida es la mía y yo con mi vida hago lo que yo quiera, y aquí nadie tiene que meterse en mi vida, y mis decisiones yo las tomo, porque eso dice uno en la ignorancia cuando no conoce de Dios. Pero cuando uno le es revelado el Evangelio, uno ya sabe que no, que ahora ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Amén. Ahora yo ya no digo que me mando, ahora hay alguien que me manda. Amén, amén. Ahora yo no hago lo que a mí me provoca, yo quiero hacer la voluntad de mi Padre. Amén. Entonces mire cómo cambian las cosas. Rescatar es la definición, reponer a su estado original. El hombre perdió la vida, cayó del estado en el que estaba, fue esclavizado por el diablo, fue secuestrado por el diablo, y la redención es que Dios busca al hombre, lo encuentra en el estado que lo tiene Satanás, lo saca de allá, pero no a la fuerza, sino que esto es lo más grande que hay dentro de esta doctrina, hermanos, y es que no es que Dios se lo quita a la fuerza al diablo, no. Es que primero Dios se provee de el precio
de lo que vale el rescate, porque hay que pagarlo. Alguna vez le prediqué un sermón sobre esto y no sé si recuerdan que les explicaba que el problema de algunos de nosotros es que creemos que Dios perdona y ya, y no es así. No es así, hermano. Usted tiene una deuda con otro y entonces usted le nace en su corazón perdonárselo. Usted dice, no se preocupe, no me debe nada, yo le perdono la deuda. Listo, usted le perdona la deuda y listo, arreglaron y quedaron en paz. Pero en esto de la salvación no es así. No es que Dios te perdona la deuda y listo. No. Hay que pagar la deuda. Amén. No sé si me explico. Es decir, que Dios perdona, pero para que venga el perdón hay que pagar la deuda. Pero ¿y cómo si nosotros no tenemos con qué pagarla? Bueno, entonces es donde Dios se provee del valor de la deuda. Alabanzas al nombre del Señor. Gloria a Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Gloria a Dios. Eso es la redención. Esa restauración. Entonces cuando una persona, Dios lo llama, le revela el Evangelio, lo convence de pecado, de justicia, de juicio, le revela el Evangelio, se arrepiente, se bautiza en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y el Espíritu Santo de Dios lo sigue dirigiendo en la vida que lleva, esa persona sale de ese secuestro, de esa esclavitud y retorna al estado original. Amén. Porque eso dice la Biblia. Eso dice la Biblia. Amén, amén. Hay una ilustración que es muy práctica para entender la forma. Porque lo que tiene que ver con la redención, porque Dios nos rescata o rescata al ser humano a través de la obra redentora. Y cuando Dios rescata a un ser humano a través de la obra redentora, ese ser humano que es rescatado pasa a ser de Dios en dos veces. En dos veces. Y esa es la ilustración que se da con aquella historia del niño que trabajó mucho construyendo su barquito, ¿recuerdan? Y se hizo un barquito hermoso. Y cuando lo terminó, le costó mucho hacerlo, pero le quedó hermoso y se fue a jugar con él en el arroyo y se descuidó jugando en el arroyo y el arroyo se le llevó el barquito. Y él lo buscó, pero no lo pudo encontrar, se le perdió el barco. Pero una vez fue al pueblo con su padre y la historia dice que pasando por las calles del pueblo en una vitrina estaba exhibido el barquito. Y él lo vio y lo conoció. Y él dijo, ese es mi barco. Y fue y preguntó cuánto costaba y le dieron el precio y dijo, no me alcanza. Y le pidió al papá y no le alcanza. Entonces se fue a reunir dinero hasta que, agotando todos sus recursos, completó el valor y corrió a donde lo tenían y lo compró. Y cuando lo compró y lo tuvo entre sus manos, dijo, ahora eres mío en dos veces. Primero porque yo fui el que te hice y segundo porque yo fui el que te compré. Y esa es la historia del hombre, la redención. Esa es. Porque nosotros somos creados por Dios. A nosotros nos hizo Dios. Aquí ninguno venimos de la descendencia de los monos o de eso. Nada. Nosotros fuimos creados por Dios. Amén. Pero nos descarriamos como ovejas.
Isaías dijo, todos nosotros. ¿Cuántos, hermanos? Todos. Todos. Y aquí en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos, ¿cuántos? Todos. Todos pecaron. Todos nos descarriamos. Y como todos nos descarriamos, Dios nos buscó. ¿Y cuánto vale el rescate? No, mucho. Dice la Biblia que Dios miró desde el cielo sobre los hijos de los hombres a ver si había alguno que sirviera y ninguno sirvió. Y Dios mirando al hombre enfilado, hermano, hacia el infierno mismo, porque el camino del hombre sin Dios es hacia el infierno, y suena crudo y duro, pero así es. Amén. Y Dios mirando al hombre encaminado hacia el infierno, y no habiendo aquí en la tierra con qué pagar el precio, entonces toma una decisión. Y ya estaba profetizada, he aquí yo mismo que hablo, estaré presente. Y entonces se viene desde el cielo y se hace hombre. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Lo único que servía era la sangre de un cordero inocente. Este micrófono no sirve. Sonido. ¿Para qué recoger una ofrenda para comprar? No había cómo pagarla. No había cómo. Se necesitaba un cordero inocente, santo, puro. Se necesitaba una sangre limpia. Se necesitaba alguien que nunca hubiera pecado. Y no lo había, entonces Él vino, se hizo humano. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Y fue tentado en todo, pero sin pecado. Perfecto. Y siendo el más santo, alabado sea el nombre del Señor, fue llevado hasta el monte de la calavera donde murió crucificado. Y esa sangre preciosa derramada en la cruz y esa vida entregada allá en el Calvario, que el universo no quiso contemplar esa escena. Cuando Él moría, el sol se escondió, hubieron tinieblas, la tierra se estremeció y las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron y la misma naturaleza no aguantaba lo que estaba pasando, hermano. ¿Y qué es lo que pasa? Es que se está proveyendo aquí el precio para pagar la deuda de unos malvados que hicieron lo malo, incluido este Luis Toscano. Y lo único que sirve para librarlos de la condenación eterna es la sangre de Jesucristo y la obra redentora de Calvario. Alabanzas a su nombre. Alabanzas a su nombre. Entonces, hermanos, es eso. Es rescate. Es pagar el precio. Entonces Dios no solamente fue que nos perdonó, sino que pagó. Amén, amén. Porque preguntémonos, ¿cuál es la necesidad de que Dios se haga hombre y se haga torturar? Pregúntese. ¿Ustedes por qué creen que lo golpearon hasta dejarlo, sus espaldas, hermano, vueltas pedazos con los látigos romanos?
sus manos santas, puras, limpias, clavadas en un madero, sus pies traspasados, sus sienes, su frente rota, rasgada con una corona con espinas. Su sangre corre por su rostro. El dolor es aterrador. Y yo le pregunto, ¿y por qué si él no hizo nada? Claro, es que había que pagar una deuda. Por eso fue que Isaías dijo, Jehová cargó en él. Jehová cargó en él el pecado. ¿De cuántos? De toda la humanidad. De todos nosotros. Entonces ese es el problema, que el hombre pecó y es la razón por la que hay redención. La redención es porque el hombre pecó y cualquier falta que el hombre cometía debía repararla, debía pagarla. ¿Y a quién? A Dios. Amén. La falta cometida se pagaba con la vida, ya dijimos, y eso era lo que no había. Entonces, hermanos, el deudor, el enjuiciado, no tenía ni había la esperanza de que a futuro tuviera. Porque alguien que tiene una deuda dice, yo ahorita no le puedo pagar, pero deme un placito que yo le pago. Pero no, este enjuiciado no tenía la esperanza de que algún día, y con un agravante, la brevedad de la vida. Porque hermanos, la persona, Dios le da tiempo para que se arrepienta. Amén. Dios le da tiempo para que se acoja a la obra redentora. Pero el reloj sigue avanzando. Nosotros empezamos el culto, ya va a ser 1:30, y ya estamos más viejos que cuando empezamos el culto. Si me quiere creer, bueno, y si no, así es. El reloj no para, hermanos, oiga. La brevedad de la vida. Entonces el tiempo no se puede tener, solo se puede aprovechar. Entonces, hermano, si el hombre no arregla con Dios, no se acoge a la obra redentora, tiene el agravante de que nunca podrá completar con qué pagar la deuda, nunca. Aunque Dios le permitiera vivir 500 años, nunca completaría con qué pagar la deuda, nunca. Amén. Entonces la única alternativa que el hombre tiene es acogerse a la obra redentora. Entonces el maligno quiere llevárselo para el infierno, quiere arrastrarlo a la condenación, pero resulta que sobre usted ha sido derramada la preciosa sangre de Jesucristo y usted se acogió a la obra redentora del Calvario. Entonces la muerte no tiene arte ni parte contigo, porque tú eres una propiedad privada de Dios. Hermano y hermana, Dios pagó por usted. Amén, amén. Y no pagó poquito. No fuisteis comprados con precio como plata u oro, cosas corruptibles como plata u oro, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pagó un precio altísimo. Usted y yo le pertenecemos a Él, y cuando el diablo y sus demonios vienen por nosotros, entonces no tienen arte ni parte, porque alguien pagó la deuda de nosotros y ya no somos esclavos ni secuestrados del diablo. Cristo nos hizo libres con su obra redentora del Calvario y nos ha asegurado la entrada perfecta al reino de los cielos. Eso tiene que hacernos sentir gozosos, hermanos, de lo que es la obra redentora. Redención, rescate, redención, recomprar, redención, pagar. Por eso son como 8 doctrinas
que abarcan la redención. Yo no me las sé de memoria, le menciono algunas. La justificación, la reconciliación, la sustitución, la santificación y otras más que encierran todo lo que es la redención. Pero la redención es la obra más gloriosa que ha sucedido en la historia, porque la redención es el precio que Cristo pagó para que usted y yo hoy podamos levantar la bandera en alto y decir: soy salvo por la gracia del Señor Jesucristo, por su obra redentora del Calvario. Entonces, qué bendición entender que somos salvos por su obra redentora. Póngase de pie, por favor.